Dios es el que le da sentido a la vida del ser humano. Gloria sea tu nombre. Vamos a irnos al texto de Éxodo 3:14, texto que terminamos el viernes de esta semana. Y el tema es un tema que lo he tratado de trasladar de semana a semana, digo después y ha puesto en mi corazón poder compartirlo este día. Y el tema es el mundo místico. El mundo místico. Vamos a ver esas definiciones, pero también conocido mejor como el mundo espiritual. Dice Éxodo 3:14, Dios le dijo: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me mandó a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés: dile esto al pueblo de Israel: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno. Y estamos aprendiendo que ese es el yo soy el que soy, ¿verdad? Con ese nombre, dice, seré recordado para siempre. Ve y reúne a los ancianos líderes de Israel y diles: yo soy el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció. Y me dijo: he estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir en Egipto. Mire, hermanos, Dios está atento de cada uno de los sufrimientos del ser humano. Él sabe lo que usted siente en su corazón, esa profunda tristeza que muchas veces en la noche lo puede envolver, una depresión o una agonía o una tristeza que puede llevar a las personas hasta querer quitarse la vida, una angustia que puede tener el ser humano por muchos problemas y muchas tribulaciones. Él conoce el corazón del ser humano. Amén. Y el deseo de Él es poder libertar a su pueblo. Dice el 17, Él decidió sacarlos de ese sufrimiento en Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos, a una tierra amplia, dice unas versiones, espaciosa, a una tierra que rebosa leche y miel. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestro rostro y más que nuestro rostro, nuestro corazón al que vive para siempre, al yo soy, al autoexistente, al que no tiene principio ni fin de días, al que permanece para siempre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, solamente ante ti nos encorvamos, Señor, nos humillamos ante ti, Señor. Tú eres, Señor, el que mantiene las cosas tal y como son. Sin ti, Señor, dejaríamos de ser, Señor. Tú, Señor, liberaste a tu pueblo, Señor, de la esclavitud, Señor, del faraón. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y tú nos libertaste, Señor. Nos llamaste a una tierra amplia, generosa, de abundancia, que fluye leche y miel, Señor. Ahora, Señor, asimismo como tú llevaste tu palabra por medio de Moisés, asimismo Jesucristo se apareció a aquellos, Señor, y les dijo: Señor, vayan y hagan discípulos. Ahora, Señor, profesando esa misma palabra, Señor, estamos aquí, Señor, llevando tu buena palabra, Señor, tanto a los que están aquí como a los que nos oyen, Señor, sea en distintos lugares o países, Señor, por medio de las redes. En el nombre de Jesús, trae tu libertad, Padre. A ti te damos la gloria y la alabanza, Señor.
Y su pueblo dice, Amén. amén, aleluya, Gloria a Dios. aleluya. El mundo místico, amados hermanos, también es conocido como el mundo de los espíritus o el mundo espiritual. Muchos tienen temor cuando se dice místico, y muchas también de parte de fuera de la iglesia son místicos, y los vamos a leer y los vamos a tratar de que usted pueda aprender por medio de la palabra y que pueda tener usted también una advertencia de parte del día de hoy, pueda tener cuidado de buscar las cosas místicas que no vienen de Dios. También dentro de la iglesia en general se practica un misticismo que tal vez no está de acuerdo a la escritura, y otros que les dicen no sean místicos. Todas esas cositas vamos a tratar de desenredarlas el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios nos dé esa capacidad, hermanos. La palabra místico tiene también en el mundo una connotación negativa. Solo de pensarla, una persona se pone a pensar y entra en temor. Le estaba predicando a una persona y me decía, ¿qué es esto del evangelio, de los aleluyas? Y le decía, hermano, le dije yo, este es un mundo espiritual, le dije yo, que tal vez tú no te puedes poner a pensar en tu mente, le dije yo. Es un mundo en el cual nosotros adoramos a un Dios que no lo miramos, pero ese Dios que no lo miramos es un Dios que nos ha dado la capacidad de poderlo reconocer intelectualmente por medio de la palabra. Esa palabra para nosotros no es como un periódico, para nosotros es pan de vida. Amén. Es una porción que genera vida, y eso es en el mundo espiritual. Y le decía a esta persona, ese es el mundo de los espíritus. Y se cayó y se quedó en silencio, y le dije, y sentí que tenía temor. Le digo, no tengas temor. Si mucho se ha hablado acerca del mundo místico, el mundo de los espíritus, porque lo primero que siempre cuando están fuera de Dios, lo que es hacer a buscar brujos, hechiceros, adivinos, a que le lean las cartas, o tienen apariciones porque la abuela se le apareció, le jaló los pies, o ven duendes y ese montón de cosas, y solamente tienen ese conocimiento del mundo místico, y por eso para ellos cuando se habla de esto piensan de que es algo oscuro, y se ha utilizado muy mal, hermanos, tanto sea en el mundo, porque las personas no quieren conocer a Dios, no buscan a Dios, o también dentro de la iglesia. La etimología o la raíz de la palabra místico viene del latín, hermanos, que también se deriva de lo que es el griego, que significa misterio. Eso es lo que significa un misterio. Y un misterio es algo que está oculto, hermano. Mire, aquí tengo esta tarjetita que si usted desea después, por el mismo mensaje, va, para que pueda tener estos anuncios y llevarlos y llevarles el mensaje a otros. Un misterio es esto, algo que está oculto, mire, hermanos, ahí. Y usted lo tapa. Ese es un misterio. Yo le puedo decir qué es lo que está ahí. Es un misterio. Ahora, ese misterio ha sido revelado. Así hablan las escrituras, que muchos misterios han sido revelados, como la iglesia era un misterio, como quién sería el salvador del mundo, era un misterio, y Dios ya lo reveló por medio de las escrituras, y ha puesto a maestros, evangelistas, profetas, pastores, para enseñar esos misterios. Esos misterios después se vuelve una revelación, una luz para la vida de cada persona. Eso es lo que significa en el mundo espiritual o el mundo místico, dar a conocer cosas que con los ojos no miramos, pero que podemos percibir. No solamente creemos en Dios por un intelecto, por las escrituras, sino también porque ese poder de Dios no solamente toca el intelecto, sino toca las emociones. Por eso hay personas que usted las pueda ver llorando y usted se pregunta, ¿y por qué llora? Tal vez porque no ha dejado que
abra su corazón y sentir ese poder que la otra persona está experimentando. Tal vez usted ve que está danzando la persona. Tal vez usted ve que reacciona con una voz de grito de alegría, porque ese poder de Dios no solamente se encuentra en un intelecto, sino radica en un poder de Dios que se experimenta, que se vive día con día. En ese texto que nosotros habíamos leído, amados hermanos, habla acerca de que Moisés conocía a Dios con su intelecto y quería hacer las cosas que Dios había mandado con su intelecto. Y su intelecto llegó a matar a su hermano. Hasta que Dios se le apareció en esa zarza, estábamos hablando. Y esa zarza, de esa zarza salía una voz que le decía: yo soy el que soy. Recordábamos que esa zarza no se quemaba. Y era una experiencia espiritual, una experiencia mística, una experiencia fuera de lo natural, es decir, algo sobrenatural. Algo que usted pueda ver y no tiene una explicación lógica en el mundo material. ¿Cómo es posible que una zarza va a arder y arder y arder y no se va a quemar? ¿Cómo es posible que un ser espiritual empiece a hablar a la otra persona que está ahí y lo ve? Y muchas personas han dicho de este texto que es un poema. Incluso judíos que antes defendían esto, ahora han dicho que es solamente una forma de declarar algo poético, como una parábola. Digo, qué tremendo. Ese Dios que hizo los cielos, la tierra, el oído, ¿usted cree que no va a escuchar? Ese Dios que hizo los ojos, ¿usted cree que no ve lo que nosotros hacemos a escondidas? Amén. Ese Dios que hizo la boca, ¿piensa usted que no va a hablar, que no tiene poder de hablarle al ser humano? Tiene poder de hablarnos. Gloria a Dios. Tiene poder de hablarnos. Entonces, ahora, ese Moisés tuvo un nacimiento espiritual ahí. Empezó a conocer el mundo espiritual, el mundo místico lo empezó a conocer. Él sabía que había un Dios, pero otra cosa es, como dicen allá, una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella, ¿verdad? Ahí las cosas, hermano, uno puede llenarse y decir: yo conozco a Dios, pero cuando está en su presencia, no más que hace la persona es agacharse, hermano, porque no soporta esa presencia, hermano. Sabe que no es nada ni nadie esa persona. Inclinamos nuestros corazones a Él y decimos: Señor, si no fuera por tu misericordia, fuéramos destruidos. Así es. Fuéramos destruidos. Aprendió ahí en la escuela de Dios ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual, nosotros no dejamos de ser lo que somos. No dejamos de ser lo que somos. Y esto es lo que quiero decirles, que Moisés nunca perdió el conocimiento de quién era. El más se acordó más de sus debilidades. Y es que en la presencia de Dios nos acordamos más y más de que no somos nada y que no podemos hacer algo. Si realmente hemos conocido a ese Dios verdadero y estamos delante de su presencia, sabemos que necesitamos esa autoexistencia de nosotros, que viva el yo soy dentro de nosotros, que viva ese fuego ardiente y que nunca se apague dentro de nosotros. El hermano Moisés, queridos hermanos, aprendió ese conocimiento del mundo espiritual. Aprendió el conocimiento de tener un conocimiento y de tener esa garantía de decir: he conocido a este fuego ardiente. Y ahora me manda a llevar la palabra de liberación a un pueblo que está cautivo. Un pueblo de que está esclavo. En el mundo, así están las personas. Esto no está escrito porque, vamos a ver si le pego y de aquí, no. Es que así está el mundo. Dice la palabra que el mundo está cautivo y el que lo tiene cautivo es el príncipe de este mundo, es decir, Satanás. Y tiene a la gente trabajando 10, 12, 16, 18 horas, se acuesta, se levanta y sigue la rutina, porque
Él quiere tener cautiva la mente del ser humano para que no vea los cielos y diga, oh Señor, ¿qué es el hombre? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, Señor. Mira qué hermosas son las estrellas. Porque cuando el ser humano voltea a ver hacia arriba, hermano, es como aquellos pollitos que piden alimento. Amén. Desean la necesidad y voltean a ver y dicen, somos obras de tus manos. No hemos venido de la nada. Y el ser humano empieza a pensar, a meditar. ¿Qué será de mí si muero? ¿Qué va a pasar? ¿Existe un mundo espiritual? ¿O realmente, como dicen, solo somos materia y dejamos de existir después de la muerte? Pero si en esa lotería usted estaba equivocado y nosotros teníamos razón, ¿qué va a pasar? Va a estar eternamente muerto en sus delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza. Mas aquellos que declaraban acerca de un Dios que podía salvarlos de la muerte y de la esclavitud del pecado, estaremos en paz con el Señor y Pastor de nuestras almas. No habrá más lamentación en ese día. Hoy nos lamentamos por los perdidos, pero en ese día no. En ese día diríamos, tú has sido justo. Así es. Grande es tu justicia. Amén. Porque lo diste todo. Amén. No te guardaste nada. Y ese es su Hijo, Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo habla, hermanos, acerca de este mundo espiritual y dice, se lo voy a leer porque son bases, hermanos. Nada más estoy en la base. Si toca el tema 2, pues lo damos. Dice 1 Corintios 2:6 y lo vamos a leer. 1 Corintios 2:6 acerca de este mundo espiritual, porque resulta que el apóstol Pablo también vivió esto mismo que Moisés. Era un hombre docto, inteligente, sabio según los hombres, sentado a los pies de los mejores maestros, Gamaliel. Un hombre sabio en su propia opinión, que decía conocer a Dios. Pero cuando se enfrentó con él, lo botó de su arrogancia y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy. Y conoció ese día, así como el apóstol, así como Moisés conoció a Dios, así mismo conoció Saulo de Tarso a Dios. Tuvo una experiencia mística, una experiencia espiritual que cambió su vida radicalmente. No se trata de una religión, como estaba diciendo el hermano. Se trata de una vida espiritual. Dice el texto, ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo. Es decir, viene de un mundo espiritual, ni de los que gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Los que enseñamos, mire, este texto, se lo voy a leer de nuevo, es un texto que pareciera como que el apóstol Pablo estuviera leyendo a Moisés frente a Faraón. Dice, ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo, ni de los que gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Dice el 7, lo que enseñamos es la sabiduría mística, la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta. Ya usted sabe que es un misterio, ha estado oculta esa sabiduría desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esa sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, y esa sabiduría es Cristo, si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así está escrito. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Ustedes se gozan, amados? Amén. Aquellos, dice, que aman al Señor, Dios tiene preparado algo especial para ellos.
por mucho que suframos, por mucho que lo tengamos todo, nada se va a asemejar a eso que Dios tiene para usted, amados hermanos. Usted es especial para Dios. Pero Dios, dice, ha mostrado esto. Mire cómo por medio de que Dios ha mostrado esa sabiduría o ese secreto o ese misterio. No por medio de un intelecto, no por medio de ir a la universidad, no por medio de estudiar un doctorado y pasar años ahí, sino, dice, por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos, es decir, los misterios más profundos y secretos de Dios. El Espíritu Santo es ese maestro que nos enseña, hermanos, el mundo espiritual. Nadie, el número 11, puede saber los pensamientos de los demás. Él es el único que sabe los pensamientos de alguien en el espíritu y que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios, sino solamente el Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora habla de otro espíritu. Habla de otro poder inmundo espiritual que está gobernando el mundo. Así como gobernaba ese mundo espiritual místico de maldad sobre Egipto, teniendo los esclavos allí al pueblo de Israel. Y ese rey que gobernaba sobre Egipto era Faraón, símbolo de Satanás. Dice el número 13, cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino lo que nos enseña el Espíritu de Dios, es decir, lo que revela por medio de su palabra. Usamos esas palabras espirituales para explicar lo que es espiritual, amados hermanos. Más adelante usted lo puede leer en su casa. Pablo llega a una conclusión y les dice, amados hermanos, el que ha experimentado esto se le llama aquellos que han sido perfeccionados, aquellos que no andan en la carne, pues, aquellos que no están esclavos a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Esos son los perfeccionados, esos son los que han sido, dice, iluminados. Entonces, hay algo tremendo, amados hermanos, que está pasando en la iglesia, y es que el pentecostal ha dejado de ser pentecostal. Es terrible. Y ahora se denomina pentecostales reformados. Si ese fuera el caso, el monte de Pentecostal, el primero que creo que estuvo en la escritura fue Moisés. Pentecostal se le llama a una persona que ha tenido experiencias místicas, espirituales de Dios. Y él fue el primer pentecostal. Así que el venir a Dios y el no tener una experiencia de un nuevo nacimiento es solamente un intelecto muerto, una sabiduría humana. Y nosotros no podemos perder ese fuego, amados hermanos, que una vez hemos recibido y hemos confesado. Hablando acerca del mundo espiritual, hermanos, estábamos hablando de una enseñanza acerca de las eternidades de Cristo. Que ese mundo espiritual primero era el que Dios vivía. Creó el mundo espiritual donde se rigen todos los mundos de los espíritus, ángeles, potestades, querubines, arcángeles, serafines, todos ellos servidores de Dios, hasta que se encontró en un ser maldad. Allí hubo una palabra que le he puesto aquí como una bifurcación, no es división, porque una bifurcación es que ha habido un camino o un espacio, pero esa bifurcación es como, aquí tengo es una alteración de esa misma estructura. Es una alteración de esa es una bifurcación, una alteración de esa primera estructura que hizo. Entonces se creó un mundo místico de maldad. Hasta ahora, ese lugar les pertenece lo que son al enemigo.
y ahí rige en el mundo espiritual. Ahí tiene sus bases el enemigo. Esa bifurcación, amados hermanos, apareció después de lo que es la caída, de lo que es de Satanás. ¿Y qué es? ¿De dónde apareció esa caída? Ese espacio que se creó, y es que la ausencia de luz, hermanos, es la oscuridad. Es la ausencia de luz. Eso fue la creación. Dios dejó de estar con ellos y apareció la oscuridad en ellos. Muchos se hablan acerca, dicen, no, pero si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Y es el mismo principio, porque han dejado afuera a Dios y se han deleitado más en sus pecados, en su avaricia, en sus deleites de hacerle daño al prójimo. Por eso existe la maldad, porque no buscan y no se acercan a Dios. Por eso mismo. Cuando Moisés, amados hermanos, va a liberar al pueblo de Dios, se enfrenta con ese poder místico, con ese poder espiritual que estaba en Egipto. Y cuando él va a liberar al pueblo, anteriormente, mire qué tremendo, se le aparece un ángel que casi lo mata. Y su mujer muy sabia, llamada Séfora, se da cuenta. ¿Por qué? Y hacen el hijo la circuncisión, un pacto. Es decir, Moisés todavía no había circuncidado a su hijo. Aquí hay un gran error muchas veces en el creyente que quiere buscar a Dios a su manera, viviendo una vida desordenada. Y entonces usted va a ver que buscan a Dios y de repente sufren grandes problemas en sus hogares. Y estamos hablando de aquí de ataques de parte del enemigo. Dice la Escritura que el que aportille su vallado lo picará la serpiente. El que se salga fuera de esa protección de Dios. Y Moisés sabía que tenía que circuncidar a su hijo. Sabía las leyes. Y Séfora lo hizo. Le dijo, tú eres un hombre de sangre, le dijo. Y le tiró el prepucio, refiriéndose a que tenía que guardar ese pacto que Dios le había mandado. Cuando hizo eso, hermano, se presenta con el faraón. Se presenta con el faraón y empieza, mire qué tremendo. Dios le dijo, mira, tira la vara y la vara se va a convertir en serpiente. Ahí vas a demostrar el poder de Dios. Entonces viene Moisés y enfrente a faraón, tira la vara. La vara se convierte en serpiente. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos, de que tal vez ha tenido una experiencia con el Señor y usted se asombra de esa experiencia. Y es que Dios poco a poco nos va preparando a nosotros en el mundo espiritual. Muchas veces aparecen esas cosas porque son escuelas. Recuerdo la primera experiencia, hermanos, que habíamos terminado de orar y me metí a la casa, pero había algo en mi corazón acá. Y me decía, aquí en el corazón, yo no sabía identificar, estaba comenzando, quédate con ellos. Pues yo, Señor, yo vengo cansado, ¿verdad? Me decían, quédate con ellos. Y en eso, pues así, todo, bueno, dije, yo voy a quedarme con ellos. Y había unos jóvenes danzando, alabando a Dios. Después de la congregación, se fueron a danzar y adorar a Dios en la casa de un hermano. Vivíamos a la par. Y empezaron a danzar y alabar a Dios. Yo alabando, bueno, me voy a meter, digo yo, voy a meter. Y me dice, no, quédate viendo. Se me quitó las ganas de adorar. Y como un soldado empecé a ponerme así. Digo, qué locura es esta. De repente, uno de los jóvenes gritó con un alarido, parecía aullido más bien. ¡Ah! Y se tiró como que fuera resorte. Ahí estaba mi esposa. Y yo me quedé como Moisés y la zarza. Me quedé asustado. Y Señor, ¿y esto? Y ve. Pero ahí están los líderes. Y los líderes empezaron a dar vuelta, hermano, así. A dar vuelta a la persona. Lloraban con las manos así.
Y decían, Padre nuestro que estás en el cielo. Y yo los quedaba viendo. Y yo, Padre eterno, ¿qué es esto? Y ellos son mis líderes. Y así como brincó ese, así brinqué yo encima de él. Y me asombraba algo, que lo comparto. Algo ven dentro de cada uno. Ellos saben quiénes somos. Y solamente cerraba sus ojos. Y no sabía ni qué decir. Y le decía, vete, en el nombre de Jesús. De repente, ese ser que estaba dentro de esa persona se hizo así. Y quedó así, como muerto. Y resulta que eso, en el mundo espiritual, brincó a otra persona. Y volteé a ver y miraba que era una mujer. Esa mujer se retorcía como culebra. Pero lo que más me llamó la atención no fue eso, sino que dentro de aquí le saltaba algo, como que fuera un bebé. Y empezamos a reprender. Hermano, ¿usted cree, hermano, que los hermanos que estaban ahí decían, en el nombre de Jesús, ayúdale, hermano, bendícelo, capacítalo, llénalo de tu fuego, dale palabra? No. Estaban como unos hermanos que me invitaron ayer a una congregación. Y el hermano muy usado por Dios. Y había pastores ahí. Y de repente el hermano empieza a orar. Y todos estaban así, mi hermano. Y entonces él dice, pero aquí no hemos venido a ser espectadores. Dentro, hermano, nosotros somos un cuerpo de Cristo, un cuerpo místico. Es decir, usted no viene aquí, hermano, cuando usted venga y mire a alguien que viene a pasar adelante, empieza a orar. Si usted no tiene la necesidad, empieza a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre sea conocido, ayúdale, ten misericordia, quita la venda de sus ojos, libéralo de la esclavitud del pecado. Orando, intercediendo, dale palabras. No sabe hablar mucho, pero dale palabras, Señor, que algo diga de parte tuya. Empezamos a ser hermanos de un cuerpo. Les decía a mi esposa, cuando viene una abejita, hermanos, ahí y se para acá, ¿usted qué hace? Y le dice, chu, dice. Hermano, ahí se activa todo, hermano. Ahí se activa, mire, la mano, los ojos, la otra mano y los pies, y decide correr, y hasta las emociones, hermano. Todos. Entonces, cuando nosotros estemos aquí, hermano, y empecemos a orar todo el cuerpo, hermano, no solo el pastor o el hermano anciano o el hermano que viene, todo el cuerpo a batallar, todo el cuerpo a guerrear. Somos un pueblo, un solo pueblo, hermano. Así es, amén. Y en esa ocasión, para terminar de contar, hermano, terminé agotado, hermano, fatigado, hermano, ya no podía ni hablar, hermano. Y le digo yo, llamen aquí al supervisor, porque mi mente, ¿verdad?, tiene más unción y pues más tiempo en el evangelio. Y de repente, hermano, se hicieron las 4 de la madrugada, 5 de la mañana, hermano. Eso empezó a las 10, 11 de la noche. Pero eso fue, hermano, no sentimos eso. En el poder de Dios no se siente el tiempo. Y de repente vamos y viene el hermano y solo quedó viendo así. No la toquen, déjenla tranquila. Y dije yo, Dios, Padre mío, no, Dios santo, no puede ser, hermano. Dios es un Dios autoexistente que le ha dado el poder a su pueblo para echar fuera demonios, hermano, para pisotear las obras del enemigo, hermano. Y Dios le dio ese poder a Moisés. ¿Sabe que cuando tiró se asustó? Y los otros brujos, que Pablo les da el nombre, Janes y Jambres, vienen y dicen, eso también lo hacemos. Esa es escuela básica de hechicería. Ahí. Y esa vara también se convierte en serpiente. Y le digo, el reino animal es una cosa, el reino vegetal, cuando nosotros estudiamos la ciencia, es otra cosa. De un reino que pase a otro reino, son otros 20 pesos. Y esa
Un báculo se convirtió del reino vegetal al reino animal, hermano. Es tremendo. De repente empieza y dice, bueno, esas serpientes, hermano, fueron devoradas por la serpiente de Moisés. Es decir, que el poder de Dios era superior. Así es. Había un poder místico ahí, sí, pero el poder de Dios era superior. De repente dice, bueno, convierte las aguas en sangre. Eso es el number 2 de la hechicería. Y hicieron ahí sus conjuros y sus pócimas, sus encantamientos, hermanos. Como algunos hermanos que vienen aquí a la iglesia, no acá, en otro lado. Le meten aquí una cosita, un polvo, hermano, rojito. Y le dicen, vamos a convertir el agua en vino. Dice. Y empiezan y le hacen así. Y la gente, sí. Hermano, ¿de qué le sirve eso a usted y a mí? ¿Usted cree que Dios va a estar jugando así con nuestros sentimientos? No, hermano. No, debemos de despertar. Tenemos un Dios que hace esas cosas maravillas. Pero lo primero es, ¿qué me beneficia a mí eso? Exacto. Ese poder y esa gloria que Dios estaba haciendo ver le beneficiaba al pueblo porque iba a traer una liberación a su pueblo. Una liberación, una libertad. Y vienen los magos y también lo hacen. Y hace también el milagro de traer ranas. Ya ellos ya no lo pudieron hacer. Viene y hace y ora Moisés para que las ranas sean quitadas y se vayan al río. Entonces no estuvieron ahí. Hay un límite para el poder místico del mundo espiritual demandado. Sí existe, hermano. Hay muchos que son falsos, pero existen. Usted no le tenga temor, téngale temor a Dios, hermano, al poder de Dios. Y el predicador de ella me causaba gracia porque decía, realmente Chicago está hundida en brujería. Y yo me ponía a pensar, hermano, no sabes dónde te metiste. Y yo se lo digo a ustedes, Chicago es una cuna de brujería. Es una cuna de hechicería. Aquí usted puede ver iglesias en cada lugar. Así también hay fuentes de adivinación para leer cartas en cada lugar. En cada lugar. Me gozo, les voy a dar este testimonio. Cuando vinimos nosotros aquí, hubieron cosas extrañas que pasaron. Nos robaron 2 carros, hermano. Aquí el primer recibimiento que me dieron es que el día que llegué, puse el carro con tanto que había ahorrado y me lo llevaron, hermano. Y de repente la puerta la rompieron, la quebraron, tiraron una piedra. Y el buzo, había bastantes buzones así, y un buzo, solamente el de nosotros, lo arrancaron. Entonces llegó la señora y dice, ¿y ustedes qué tienen? Dice, ¿cómo qué? Dice, ¿qué? Es que rompieron la puerta y solo su buzón, se robaron su carro, dice. Entonces, ¿sí? Entonces, en ese tiempo y en ese momento, nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y de repente tengo un sueño. En el sueño, nos congregamos en otro lugar, y en el sueño yo veo a una mujer que entra, y es una bolsita aquí, y me queda viendo. Entonces, yo la quedé viendo y la seguí. Entró al salón, se sentó enfrente, y aquí adentro hubo una palabra que me dijo, ella es bruja. Entonces yo vine y me desperté. Encuentro lo que es a la esposa del pastor y le digo, mire, le digo, me siento y le digo, esa que está ahí, que vino, es bruja. Le dije, tenga cuidado, le dije. Y me dijo, me puso la mano, me acuerdo, y me dijo, no, hijo, me dice. Y me desperté. Vengo yo en la mañana, como chismoso en el Señor, ¿verdad? Es así, si sea chismoso. Usted cuando tenga una revelación, un sueño, algo que ayude, que edifique, que levante, que restaure, tráigalo, hermano. Vamos a edificar. Pero no para condenar, no para hundir, ¿entiendes? Entonces, viene y le digo yo a la hermana, llega en la mañana y llegamos, le digo, mire, tuve un sueño. Soñé con una persona que entraba al templo y echaba unas cosas ahí, hacía unas cosas como brujería, le digo, y
empecemos a orar. Y yo me acuerdo que me senté y me dijo, no, hijo. Cuando me dijo eso, no, hijo, yo ya le estaba diciendo también que me había dicho así, y peló los ojos. A la semana se para ella, sí. No, miren, hermanos, que acaba de suceder de que entró una persona a hacer brujería aquí, y que un hermano ya Dios le había dado la palabra. Tiempo después yo me di cuenta, hermano, que estábamos en guerra. Usted está en guerra, hermano. Yo no sé si usted sabía. Usted está en guerra. Moisés estaba en una guerra espiritual, hermano, allí, en ese momento. Moisés no sabía cómo iba a terminar las cosas. Tenía que tener fe, aunque no lo mirara. Tenía que tener fe en lo que Dios le había dicho que era autoexistente y en esa revelación que había tenido ahí en la zarza. Tenía que agarrarse de esa palabra. Hermano, muchas veces nosotros cuando viene tal vez y se manifiesta algo y podrá ser libre, vienen a preguntas. Hermano, usted tenga la fe de aquel que le habló. Aquel que tiene poder no en uno mismo, sino aquel que está en uno. Así Decir, es. Señor, yo creo que tú lo harás. Amén. Que tú eres el yo soy. O una persona que diga, Señor, hazme libre, Señor. Yo he estado en Egipto, he participado de leer cartas, he participado de leer horóscopos, he participado de esto, y ahora me entero, Señor, que estoy esclavo. ¿Me puedes hacer libre? ¿Usted qué cree que le va a decir Dios? Sí, yo te puedo hacer libre. Y esa es la misión. Moisés se dio cuenta, hermanos, cuando quiero leerle Éxodo 8:17. Éxodo, no sé cómo voy de tiempo, amados hermanos, si me ayudan, hoy sí me perdí con el tiempo. Amén. ¿Cuánto me queda? ¿Me pasé? Dígame, no sé. Sí. Amén. ¿Me dicen? 15 minutos antes. Sí, amén. Amén. No, 15 minutos antes. Unos 15 minutos antes. 15 minutos Okay. antes de las 12. Bueno, vamos a leer, me dicen. Dice 8, capítulo 17, lo vamos a leer. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano, desde 16, perdón, que es la plaga de los piojos. Mire, hermano, molesto, si alguien no ha tenido, le cuento. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra. Él dice, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros, dice, hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en hombres como en las bestias. Dice que no pudieron. Hermano, el poder místico de Dios edifica, trae libertad, sanidad. Trae, hermano, si una persona ha estado cansada, agobiada, triste, ese yugo, hermano, que siempre le dice, tú no eres nadie, siempre te va a ir mal en la vida, nadie te quiere, apenas te quiso tu mamá. Ese yugo Dios se lo quita. Amén. Para poder dar libertad y compartir ese amor ahora con nuestros hijos, hermano. Usted me dice a mí, yo no soy esclavo del pecado. Y se ha puesto a estudiar usted o ha dado tal vez verse en el espejo y decir, ¿por qué no puede compartir ese amor con los suyos? ¿Por qué no puede perdonar las ofensas? Porque hay una esclavitud en el ser humano. Pero el poder místico de maldad, hermano, solo sirve para maldecir. Para maldecir y caer en un abismo profundo. Es decir, las personas que buscan hechicería, adivinación o leer cartas, ellos dicen, no, voy a que me limpien. ¿A que me limpien de qué? Más bien la va a volver esclava más. La persona tal vez decía, es que me están haciendo brujería. Es que para que me vaya bien tal vez alguien me está haciendo, la vecina no quiere que tenga éxito. Y va y que la limpien. De repente esa mujer empezó a beber o empezó a fumar.
¿Por qué? Porque la hechicería o la adivinación o esos espíritus inmundos lo que quieren es atormentar más a la persona. La mayoría, todos que practican hechicería, viven en una pobreza extrema. Y donde viven siempre es un desorden. ¿Usted quiere ver quiénes son los mayores brujos? Ve a Haití. Mira la situación política y económica que está viviendo. Usted toma una foto desde el aire y es la misma isla, República Dominicana y Haití. Y va a haber una deforestación terrible, una sequía al otro lado terrible. Ese es un mundo espiritual reflejado en el mundo material. Usted ve África. Uno de los mayores de condenación, de brujería, de hechicería vienen de ahí. Y es un lugar donde hay una criminalidad terrible, una matanza que incluso a los niños los ponen a trabajar en las minas y los matan ya cuando no les sirve. Los mismos africanos. Es por causa de eso. Ese poder, hermanos, en el mundo espiritual, hermanos, dentro de la iglesia, como les estaba compartiendo, muchas veces ya se ha dejado de creer que ese mismo Dios que hizo una liberación en Egipto, ese mismo Dios que nosotros predicamos, alabamos, adoramos, se ha olvidado. ¿Por qué? Porque sí es cierto, hay un desorden en la iglesia cristiana. Que con muchas veces por falta de entendimiento, de enseñanza, se habla y se le dice, no, hermano, es que no sea tan místico. Y uno ha entendido malas cosas porque dice, bueno, si no sea tan místico, entonces tengo que ser una persona que no cree en el mundo espiritual o que me expliquen eso, porque no, es que una de las cosas que el mundo espiritual, el Espíritu Santo llega a darnos a nosotros, es que no nos quita a nosotros el sentido común. No nos quita el sentido común. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, es ese que se encarga de conectarnos con el mundo místico, pero el Espíritu Santo, voy a jugar con las palabras, es más persona que nosotros. Es decir, que su sentimiento de empatía es superior al de nosotros. Él nos enseña a tener empatía por el prójimo. Él nos enseña a tener amor por el prójimo. Él nos enseña a tener esa mansedumbre. Una vez le estaba diciendo al Señor, yo quiero estudiar tu palabra. Y la estudiaba en la mañana, la estudiaba en la tarde, y hasta un día me dijo, sí, pero le estás robando el tiempo a tu familia. Y yo, eso fue un batazo, decimos nosotros allá. Si quieres tiempo conmigo, sacrifícate. ¿Y cómo es eso? Haciéndome el tontillo. En la madrugada, papi. En la madrugada. ¿Por qué? Porque me daba cuenta de que no estaba haciendo las cosas ordenadamente. El Espíritu de Dios es un espíritu ordenado. Nuestro hermano nos estaba diciendo, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Ese poder místico, espiritual de maldad había desordenado la tierra y la había hecho vacía. Pero tuvo que venir el Espíritu Santo. Dice una versión que el hermano me compartió. Dice que el Espíritu Santo barría las aguas. Barría las aguas. Digo, qué tremendo. Aquellas aguas provocaron un desorden en la vida de las personas. Ahora llega el momento en que el Espíritu Santo empieza a barrer. Digo, qué maravilloso, digo yo, qué tremendo. Así hace el Espíritu Santo, a ordenar nuestra vida para decirnos cómo debemos hacer. El mundo místico, hermano, no es como un joven que me dice que yo quiero alabar a Dios todo el día y se agarraba la guitarra y lo hacía. Y le preguntaban al papá, se levanta temprano, no, adora toda la noche, en la madrugada, pero no es eso. Dios no nos ha venido a eso. Nos ha venido la fortaleza, hermano, de poder trabajar, de poder dar testimonio a nuestra familia. Qué tremendo venía y dice, antes era un marero y era un ladrón. Y
todo lo que tenía se lo bebía. Pero y ahora es cristiano, gracias a Dios. Tampoco, dice, no trabaja y ahí está siempre. No. Entonces, ¿qué ha venido Dios a hacer en la vida de las personas? Dios nos cambia y nos transforma, hermanos. Nos ayuda a nosotros a entender las cosas malas que hemos hecho. Quiero decirles, hermanos, que cuando alguien le diga no sea tan místico, más bien debería decir lo que dijo el Señor. Esta mujer tomó lo mejor, que fue María. María escogió adorar al Señor y alabar a Dios con todo su corazón. Dice, sí, tomó la mejor parte, pero hay otra parte. Trabajar como Marta, ¿verdad? Esas son las dos cosas. No porque ahora pertenecemos al mundo espiritual no significa que ya no vamos a comer, ya no nos vamos a vestir, ya no vamos a procurar dar el amor, ¿verdad? Sino es que ahora somos duales. Vivimos en el mundo espiritual y vivimos en este mundo también y podemos practicar la paz y la santidad por el poder del Espíritu Santo. Leí un texto que alguien había escrito y decía, a la carne nunca le va a interesar llevarte al cielo, decía. Y me gustó. ¿Por qué? Porque no va a ir al cielo. La carne no va a ir al cielo. Por eso nunca le interesa. Entonces no se ha llevado por la carne, sea espiritual. Y hay tres cosas que quiero decirle, que pueda acompañarme mi esposa. En el mundo espiritual, el creyente debe tener estas tres cosas por las cuales nosotros nos debemos de regir. Uno, la oración. Por medio de aquella oración que Dios empezó en la vida de Moisés, hubo una pasión que empezó a arder en su corazón. La palabra. La escritura se convierte en ese pan de vida, hermano, ese pan místico para una persona que ha sido despertada en el mundo espiritual. Esa palabra se convierte, hermano, en mejor que todos los libros que hay en el mundo, en el escrito más importante que hay en la tierra. Deja de ser un periódico como muchas veces lo ven las otras personas. Cuando uno despierta en el mundo espiritual, la Biblia se convierte en el acompañante del creyente. En esa amistad que debe caminar no solamente debajo del brazo, hermano, sino aquí en la boca, en nuestro paladar. Tercero, hermanos, las reuniones. No nos dejemos de congregar. Una vez por lo menos a la semana. Pero no nos dejemos de congregar porque somos un cuerpo. Ahí estaba Moisés con el Señor. Ahí estaba después Aarón con Moisés y el Señor. Y así empezó a crecer ese pueblo. Ahí estaba Moisés, Aarón, el Señor y los ancianos. Y así empezaba a crecer la iglesia. El Señor, Moisés, Aarón, los ancianos y el pueblo, dándole culto a Dios. Quiero orar, hermanos, y reprender, agradecer por su amor, sus atributos, en el nombre de Jesús. Si usted, amados hermanos, ha tenido en algún momento una comunión con las cartas, la ouija, yo creo que todos cierren sus ojos, levanten sus manos. Si usted en alguna vez ha puesto su mirada en leer horóscopos, a practicar adivinación, o ir a visitas y consultas con magos o hechiceros, yo quiero que haga esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy como un cuerpo, Señor, nos unimos a romper, Señor, esas maldiciones, Señor, que vienen por causa de la desobediencia, por causa de buscar, Señor, hechicería, adivinación y agoreros.
En el nombre de Jesús. Ese poder místico jamás va a traer vida, Señor. Esclaviza, tortura los pensamientos, Señor. Quita la esperanza, pero tú, Dios, eres el Dios que liberta a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Es quitada, Señor, toda maldición por el poder de tu palabra, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Y como tú le dijiste a tus discípulos, esa misma orden, vayan y hagan discípulos. Vayan y liberten a mi pueblo, Señor. Tomamos tu palabra, Señor, trayendo sanidad a tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor. Echamos fuera, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, Padre, que traiga esclavitud sobre los pensamientos de tu pueblo, Señor. Trae tu libertad, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Trae tu libertad. Está sentado. Adora al Señor con todo su corazón, adora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea el honor. En el nombre de Jesús, Señor. Trae libertad, trae tu libertad, Señor. Sea la gloria. ¿Quieres ser libre? Sea la honra. En el nombre de Jesús, Señor. Sea el Abre tu boca y clama a Dios. Abre tu boca. Abre tu boca. Dios está aquí. por los En el nombre de Jesús. siglos Solo diga